en el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál fue tu impresión sobre ese evento? Fue impresionante, la verdad. Estuvimos abordando varios temas. Pudimos ver la exposición de la magistrada y la intención de que se hagan todas estas reformas en el Tribunal Supremo de Justicia, que realmente es una gran iniciativa porque va a agilizar los procesos y también va a modernizar todo el tema diplomático. ¿Por qué la inteligencia artificial y el derecho? Porque van de la mano arraigado a todo el mismo tema de que lo que se intenta es optimizar procesos para que puedan hacer mejor la implementación de los mismos. Ahora había especialistas no solamente en el área jurídica, sino también tecnológica, porque ahora los abogados tienen que saber tecnología de los algoritmos. Sí, tienen que saber cómo funcionan porque prácticamente también tienen mucho que ver en las actividades que desempeñan todos los días, y lo que estuvimos viendo en el tribunal precisamente hoy fue eso, en cómo lo van a empezar a implementar y en toda la propuesta que tienen de hoy en día hasta el 2033, como lo planteó la magistrada. Y en el caso de ustedes que son desarrolladores de web y de data ciencia, ¿qué significa los datos hoy en día? Básicamente, ciencia de datos es la profesión que maneja todo el tema de los datos vinculados a los sistemas operativos, a los software que se implementan en todos estos mundos, en la diplomacia, en la política, todo va de la mano. Se maneja porque es algo muy importante. Sin los datos no tenemos básicamente nada. Los algoritmos están llenos de datos, los sistemas de software están llenos de también estos datos, y también el sistema penal venezolano, el sistema judicial, tiene muchísimos datos que precisamente se necesitan optimizar y se necesitan en un sistema o una base, todos registrados porque actualmente están en su mayoría físicos, no se tienen digitalizados, y esto evidentemente sería un gran avance para todo el sistema venezolano. Ahora los estados y los países en general están tratando de poner la inteligencia artificial, inclusive hasta redactar sentencias, es decir, todo el proceso se optimiza. Sí, estaban planteando de que los jueces puedan tomar decisiones con inteligencia artificial y que esto pueda ser también mediado por personas que tengan el conocimiento necesario, porque también es importante que estos jueces, estos magistrados se puedan educar en el área para que conozcan las herramientas que utilizan y cómo pueden influir de manera positiva y negativa en sus actividades. En cuanto a ustedes, como profesionales del mundo de la inteligencia artificial, ¿qué recomiendan para trabajar en este sentido? Porque estamos viendo ahí el Congreso Internacional de Prospectivas del 2025. ¿Esa perspectiva venezolana podremos alcanzarla? Sí, se tiene una visión muy optimista del tema, y precisamente lo que se abordó es eso, ¿no? Todas las expectativas que se tienen en Venezuela, esta integración de las tecnologías que ya existen, como lo dijo la magistrada, son cosas que ya existen, no son nuestro futuro, son nuestro presente, y qué mejor que empezar a implementarlas desde ahora para que Venezuela pueda estar al día en todo este tipo de situaciones. Precisamente vemos en la imagen a la magistrada Michelle Adriana Velázquez Grillet, quien hizo una gran exposición sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo el Poder Judicial tiene que ponerse al día, y por eso están celebrando un año más. Es recién creada la unidad que ellos tienen de esta parte de tecnología aplicada a la justicia. Sí, la CETIDIP, la Comisión Especial de Tecnología, que está en coordinación de la magistrada Michelle. Es una gran iniciativa, de hecho, ella es por así decirlo, la pionera en todo esto, y es impresionante todo lo que está tratando de implementar de la mano de la tecnología y como bien de la diplomacia y el derecho. Hay ya leyes en otros países de inteligencia artificial, nos hace falta un marco jurídico, precisamente decían ellos, y además optimizar todos los trabajos de la inteligencia artificial con la justicia para que sea más rápida y más directa. Exacto, sí, se necesita regularizar porque, claro, para que estas herramientas se puedan implementar en el sistema judicial tienen que estar reguladas y tienen que haber leyes que rijan, ¿no?, cómo se pueden utilizar, cuándo sí, cuándo no, y todo este tema. Ahora, al margen del Congreso que sigue esta mañana, se va a prolongar con estudiantes mañana, que es importante, los estudiantes de Derecho, llevarlos por ese camino. Sí, claro, van a estar estudiantes de Derecho exponiendo todos sus proyectos en inteligencia artificial en su área en específico, que es el Derecho, y todo el tema jurídico, que es muy interesante porque nosotros en gran medida como desarrolladores y como programadores, ingenieros informáticos, vamos más a lo científico, ¿no?, a lo directo. Ellos lo abordan más por el tema del derecho, de lo filosófico, de humanidades, que es complejo porque tienes que integrar la inteligencia humana y los valores humanos que no va a llegar a tener la inteligencia artificial y no tiene con la tecnología. Ya se habla de llegar a un equilibrio y hasta una posible superación de la inteligencia artificial en materia de razonamiento, sobre todo adquiridos,
con el cerebro humano y la inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. Sí, esto se sigue planteando y se va a seguir planteando porque las posibilidades de la inteligencia artificial actualmente son infinitas. Se estiman que puede llegar a avanzar de maneras increíbles debido a que, como lo expresó también hoy la magistrada, lo que nosotros nos tarda años en desarrollar, una máquina lo puede desarrollar en 10 minutos, 10 segundos. Millones de datos que a nosotros nos costaría mucho tiempo, ella lo hace en un periodo de tiempo mucho más corto, precisamente porque es una herramienta. La idea es utilizarla como tal, como una herramienta. Ella no puede discernir entre lo bueno, lo malo, ni tampoco decidir como un ser humano, porque no tiene ni los valores ni las convicciones que un ser humano sí tiene. Es técnica, es práctica, es ciencia. Por cierto, ustedes con la Academia Internacional Euroamericana van a trabajar el viernes de 4 a 6 en el Complejo Cultural Altamira Village el tema del derecho y la diplomacia y la inteligencia artificial. Sí, vamos a estar este viernes a las 4 de la tarde en el Altamira Village con la Academia Euroamericana brindando e impartiendo este interesante conversatorio del margen de la inteligencia artificial y la diplomacia. Hoy en día inclusive hay embajadas virtuales y ya las comunicaciones son inmediatas, no es necesario esperar correos especiales. Y por otra parte, para analizar datos, sobre todo cualquier estudio que se haga es muy fácil con inteligencia artificial y con las inteligencias ya desarrolladas, incluso por las empresas. Sí, precisamente. Las empresas que se dedican actualmente a analizar datos son una de las empresas más... Las empresas en tecnologías, las grandes Big Tech del mundo, son las más millonarias porque manejan los datos de la población. Por ejemplo, Cambridge Analytica se volvió millonaria y bueno, aunque ya cerró, fue gracias a esta empresa que el gobierno de Estados Unidos ganó las elecciones del 2016. Y tú que además has estado con el contacto de los chinos, vimos mucha tecnología china en este mundo de la inteligencia artificial y en Venezuela hemos visto muchas realizaciones dentro del campo donde se dice que puede superar a Estados Unidos, la propia China, en esta materia. Sí, China realmente tiene un potencial asombroso, tiene especialistas asombrosos en el área e implementaciones tecnológicas que van más allá de lo que podríamos imaginar. Y sí, yo considero particularmente que más que Estados Unidos. Y aquí en Venezuela, sobre todo, hay mucha influencia de estas empresas chinas. Ahora, en los países en desarrollo es fundamental tomar esas experiencias, comprar esa tecnología, aprovechar los recursos y sobre todo la universidad y el Ministerio de Educación, la educación en general, cambiar hacia estos sistemas. Sí, eso es otra de las temáticas que se plantean, que actualmente en la educación es muy importante empezar a implementar todos estos nuevos conceptos, porque casi todas las carreras o profesiones que hoy en día conocemos necesitan la implementación de estas nuevas tecnologías, ya que van a ir de la mano y deben saber y conocerlas para también saber manejarlas y ocuparlas como se debe de hacer. En Venezuela, en las universidades y en los institutos superiores, ¿dónde se están abordando estos temas? Actualmente abrieron una nueva universidad, aperturaron una nueva universidad de Ciencia y Tecnología. De Ciencia y Tecnología. Fernández Morán. Fernández Morán. La abordaron hoy también en el tribunal y está implementando carreras y un pensum que no tiene ni ninguna otra universidad de Venezuela. Por cierto, repite, porque es interesante ese diálogo que van a tocar ustedes, diplomacia y derecho e inteligencia artificial, en un conversatorio abierto. ¿Se pueden dirigir dónde? En el Altamira Village, en el Hotel Altamira Village, vamos a estar ahí el viernes a las 4 de la tarde abordando estos maravillosos temas. En los correos. Las redes sociales de la academia, la ADEA, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en sus redes sociales como ADEA. Ahí tienen también el link de WhatsApp donde nos pueden contactar. En cuanto a la posibilidad de que otros países desarrollados en inteligencia artificial nos ayuden, tú tienes la experiencia de China donde hay realmente una influencia y un contacto para ayudarnos en esa materia junto con Estados Unidos o Europa. Bueno, sí, el gobierno de China está muy involucrado en este tema y están más que encantados en querer colaborar, de hecho, con la innovación tecnológica, porque de cierta manera también es un tema que, si bien avanza en el tema de tecnología, en el tema económico también, porque aporta mucho a las empresas que se empiezan a desarrollar actualmente en Venezuela. Y como tú hablas chino, te puedo decir shai shai, gracias en chino, ¿no? Otto she en cantonés. Xie xie. Ni hao, hen kao xin ren xin. Ni hao, como se llama, ¿cómo estás, no? Gracias Hola. Por haber venido y seguimos hablando del tema. Trataré de acercarme un rato al evento que ustedes tienen, sobre todo para tocar el tema de diplomacia e inteligencia artificial, porque hoy en día las relaciones internacionales tienen que ver mucho con el espacio virtual y estamos de lo analógico pasando siempre al virtual. ¿Una conclusión sobre esto? Sí, precisamente tenemos que empezar a adaptarnos y a tener una visión más futurista en cuanto a las nuevas tecnologías, porque de una u otra forma están involucradas en todo lo que hacemos y van a formar parte de los profesionales de ahora y del mañana.
Hasta mañana pueden acercarse al Congreso Internacional de Prospectivas 2025, ¿no? En el Sí, TCJ. van a estar hasta el día Jueves. Mañana van a estar exponiendo los proyectos en inteligencia artificial los estudiantes de Derecho. Además hay exponentes internacionales. Van a venir expositores. ponencias internacionales de diferentes países especialistas. Bueno, muchísimas gracias, Carlina Mármol. Después vamos a hablar de un tema que es muy importante para Venezuela, como es el petróleo. Aunque hoy dicen que los datos son el petróleo, Son el petróleo del hoy futuro. en día, sí. La Mucha información. riqueza da la información. Sí, Para exactamente. el poder también, ¿no? Sí, para el poder definitivamente también. Lo que más cuidan las compañías hoy en día no es el oro, sino los datos. Muchísimas gracias entonces, de nuevo Chey. Hasta un próximo encuentro y seguimos con el mundo del petróleo, con especialistas en la materia. Ya regresamos.